Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en Ziquisiba, Navojoa, Sonora. Fue el más pequeño de 18 hermanos, de los que 5 murieron de sarampión, hijo de Francisco Obregón Gámez y de Zenobia Salido Palomares. El mismo año de su nacimiento quedó huérfano de padre, y al estar ausente su madre, fue criado por sus hermanas mayores, Zenobia, María y Rosa. Estudió en la escuela local de la que su hermano José era director. Desde muy pequeño se familiarizó con las faenas del campo, tareas que alternó con sus estudios primarios. Acabados estos y ya adolescente, trabajó en una hacienda de Guatabampo durante unos años. Al cumplir los 18 de edad, entró a trabajar en un ingenio de Nabolato, en el estado de Sinaloa, donde permaneció muy poco tiempo antes de volver a las labores agrícolas. En 1903, a los 23 años, casó con Refugio Urrea, y 2 años más tarde adquirió un pequeño rancho a orillas del río Maya. Los años siguientes fueron esforzados y también dolorosos a causa del fallecimiento de su esposa, que le había dado 2 hijos, Humberto y Refugio. Si bien era un hombre hecho para el sacrificio, no lo era sin embargo para la soledad, y el 2 de marzo de 1916 contraería nuevo matrimonio con María Tapia, que le daría 7 hijos más. El estallido en 1910 en la Revolución Mexicana llevaría a la presidencia a Francisco I. Madero, a cuyo proyecto reformista y progresista se adhirió Álvaro Obregón. Fue elegido presidente municipal de Guatabampo y en 1912, bajo el mando del general Agustín Sanguínez, luchó contra el general Pascual Orozco en Chihuahua, con el grado de teniente coronel. El agricultor había decidido canjear el arado por las armas. Desde sus primeras acciones militares, Álvaro Obregón demostró gran talento como estratega, lo que le dio considerable prestigio dentro del ejército. Participación de Álvaro Obregón en la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón, nacido el 17 de febrero de 1880 en Ziquisiba, Navojoa, Sonora, hijo del matrimonio Almacén conformado por don Francisco Obregón. El presidente Álvaro Obregón fue el estratega militar más sobresaliente de la Revolución Mexicana porque nunca perdió una batalla. Señaló que Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras e impulsó los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución. También se puede señalar que el 23 de abril de 1920 Obregón, Adolfo de la Huerta y otros revolucionarios firmaron el Plan de Agua Prieta, el cual reafirmaba la Constitución de 1917 e exigía la instauración de un Estado de ley y orden, la dimensión de Carranza y la creación de un gobierno provisional hasta que se celebraran las elecciones. El presidente Álvaro Obregón quería que México reingresara al Club Naciones después de una sangrienta revolución y su lucha contra la gripe española. Él se dio cuenta que restablecer relaciones con el vecino del norte, defendiendo al mismo tiempo la soberanía mexicana, no iba a ser fácil, pero al firmar los acuerdos Bucareli en 1923 sentó las bases para unas mejoras relaciones y paz entre las dos naciones. Un dato muy importante en el aspecto educativo, Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como secretario, considerando el creador de la nueva filosofía de la educación mexicana, e impulsó la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y la enseñanza industrial y comercial. El 23 de abril de 1920, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y otros revolucionarios firmaron el Plan de Agua Prieta, el cual reafirmaba la Constitución de 1917. Exigía la instauración de un Estado de ley y orden, la dimisión de Carranza y la creación de un gobierno provisional hasta que se celebraran elecciones. Fue secundado por otros gobernadores y generales de la antigua División del Noroeste para dar cimiento a un nuevo movimiento, conocido como Rebelión de Agua Prieta, que se expandiría exitosamente. Este culminó con la realización de elecciones y la instauración de un nuevo gobierno constitucional. Álvaro Obregón luchó en el estado de Sonora, así como también en Celaya y en la Ciudad de México. Álvaro Obregón, que se había mostrado con indiferencia en el movimiento de 1910, esta vez decidió pelear para defender al gobierno. Organizó una brigada de soldados, se unió a Benjamín Gil, su pariente, y salió a luchar contra Orozco. Se enemistó con el gobernador Maytorena,
cuando la muerte de Madero. Este se fue a Tucson y dejó al gobierno en manos de Ignacio Pesqueira. Lizeth Guadalupe Meneses López. Entre la clase política se había difundido el rumor de un posible asesinato de Obregón, pero el presidente electo hizo caso omiso a las advertencias. La mañana del 17 de julio de 1928, Obregón salió a comer, invitado por los diputados del estado de Guanajuato, en el restaurante La Bombilla, ubicado en San Ángel, en la Ciudad de México. José León Toral acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y aprovechó sus habilidades de dibujante para acercarse a los políticos. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó a Obregón, a quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, Toral sacó su pistola y lanzó 6 disparos a Álvaro Obregón, quien cayó muerto al instante. Eran las 14:20 horas cuando sucedió todo esto. El asesino fue rápidamente detenido y algunos policías intentaron matarlo, pero el diputado Ricardo Topete le salvó, argumentando su importancia para esclarecer el crimen. Obregón estaba a punto de comenzar con su segundo mandato sobre el país. Su lugar fue ocupado por Emilio Portes Gil el 1 de diciembre de 1928, y fue entonces que comenzó la etapa histórica conocida como Maximato. El general Obregón fue el último presidente de México que buscó su reelección y su magnicidio, el único caso entre los mandatarios electos del país. Las especulaciones sobre los motivos de su asesinato incluían intereses políticos de grupos antireeleccionistas, del presidente de México Plutarco Elías Calles, de Luis N. Morones, quien era secretario de Industria, Comercio y Trabajo, y de grupos religiosos inconformes con las políticas antieclesiásticas del gobierno. La teoría de conspiración de la muerte de Álvaro Obregón explica que en 1960 el historiador mexicano Antonio Ríos Facius redescubrió el testimonio de la revisión del cadáver de Obregón, realizada por un médico donde consta que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo que hace suponer que se utilizó más de una arma para asesinar a Obregón, con lo que se fortalece la tesis que José León Toral indudablemente disparó en contra del Manco de Celaya. Sin embargo, no fue el único. Inclusive 20 años después del asesinato del general Álvaro Obregón, apareció en el periódico Excelsior el reporte de la autopsia realizada al general Álvaro Obregón, en donde se encontraron heridas de diferentes calibres, inclusive de rifles de largo alcance. En su tiempo, fue ocultada esa información por el general Plutarco Elías Calles, quien entonces era presidente de México. Obregón tenía muchos enemigos políticos, por lo que el atentado les dio la oportunidad de eliminarlo y echarle toda la culpa a Toral. Aunque participaron más personas, su muerte permitió a Calles consolidar su poder, extendiendo su dominio por 6 años más, en lo que se llamó el Maximato. Hay testimonios de personas que dijeron haber escuchado varios tiros después que disparó Toral, pero no sabían si efectivamente lo fueron o eran sonidos de la orquesta que siguió tocando por unos instantes la canción El Limoncito.